Miércoles 22 de mayo de 2019, disfrutando el touch de la semana, y es un placer que nos acompañe una tarde más para mantenerse informado. Le tenemos preparadas las noticias más relevantes sucedidas en el interior del estado y por supuesto también aquí en la capital yucateca. Saludamos a todos los que se andan conectando a través del Facebook Live, nos encuentra como Tele Yucatán, también a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de la página web www.teleyucatán.gov.mx. El teléfono en el estudio 940-7600. Dicho esto, arrancamos con la información. Y mire, buscan concretar el polo tecnológico de bienestar, ese que representa la alternativa al proyecto de zonas económicas especiales, que le recuerdo hace poco fue cancelado por el gobierno federal. En cumplimiento con el compromiso con el sector productivo, cámaras empresariales y la academia, además de ser uno de los temas acordados en la Alianza por Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal continúa gestionando ante el gobierno federal el esquema denominado Polo Tecnológico de Bienestar, que incluye una nueva forma jurídica, otros incentivos y representa la alternativa al proyecto de zonas económicas especiales, cancelado recientemente por el gobierno federal. Vila Dosal se reunió con el director general del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, Marín Molinedo, con quien dialogó de las oportunidades para hacer realidad el proyecto de desarrollo que busca atraer inversiones, fortalecer la economía y generar empleos en el estado. Debido a que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Economía consideraron viable el esquema de Polo Tecnológico de Bienestar, acordaron con el gobernador establecer una mesa de trabajo en la que participen autoridades estatales y funcionarios de ambas dependencias federales. Vila Dosal indicó que el esquema es una gran oportunidad para generar empleos y atraer inversiones al estado. En la reunión realizada en la Ciudad de México, abordó las posibilidades de obtener condiciones favorables para el esquema Polo Tecnológico de Bienestar, que contribuiría a consolidar el sector de las tecnologías y la innovación para convertirlo en puntal de la economía yucateca. El sector de las tecnologías de información cuenta este año con el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software, que tiene el presupuesto de 350 millones de pesos, lo que se prevé que algunas empresas yucatecas resulten beneficiarias como parte de esos recursos. Teleyucatán te informa. En otras cosas, para llevar a las comunidades los programas que ofrece el Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, se realizan reuniones con los alcaldes para fortalecer los lazos colaborativos y el compromiso de atenderlos. En la primera etapa, su directora María Gabriela Vaqueiro Valencia se reunió con alcaldes de Peto, Oxcuscap, Tecash, Ticul, Tizimil y Valladolid para poner a su disposición diversos esquemas. Las reuniones continuarán con los presidentes municipales de Junucma, Canacín, Humán y también de Progreso. De esta manera, el CEPREDEI fortalece la cultura de paz en el estado, atendiendo a municipios que necesitan información, acompañamiento y actividades que promuevan la prevención con participación ciudadana, como por ejemplo, Educar para Prevenir, el taller Primero es Prevenir, entre otras estrategias más. Cambiamos ahora de escenarios y es que a través de una masterclass expandirán los conocimientos de los emprendedores. Mire, ¿de qué se trata? Para impulsar la creatividad y dotar de herramientas y conocimiento al ecosistema emprendedor del estado, se realizará el 7 y 8 de junio el Foro Depredadores en el Instituto Yucateco de Emprendedores. El congreso incluirá 4 temas relevantes para el sector emprendedor, afirmó su organizador, Sergio Solís. Ser un depredador es ser una persona con actitud, ser una persona con fuerza, ser una persona decidida que tiene un objetivo de por medio. 4 muy importantes materias que yo creo que son indispensables para todos. Primero, aprender a vender. El tema de las ventas es un tema complicado para muchos que están haciendo negocios porque les da miedo vender, porque pues les dan miedo que les digan que no. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que vamos a ver con José Miguel Novelo, Always Be Closing, cómo cerrar ventas de manera efectiva.
Con Claudia Curi, es una excelente conferencista, que ella es incluso entrenadora de chicos y conferencistas en las charlas TED. Ella va a dar técnicas profesionales para hablar en público. Oli Reyes, la tenemos desde Venezuela, es una excelente psicóloga especialista en el tema de inteligencia emocional. Y un servidor, Sergio Solís, que bueno, pues mi especialidad es el neuromarketing, pues vamos a trabajar con el tema de la neuropublicidad. Los masterclass permitirán expandir los conocimientos de los emprendedores yucatecos. Nosotros lo que queremos es contagiar a las personas pues de estos temas, ¿no? De esta pasión. De hecho, pues el tema del Congreso es depredadores. El ser un depredador, de ser una persona hambrienta de éxito, de conocimientos, de aprendizaje, de iniciativa, de entusiasmo, de pasión por lo que hacen. Los 4 temas a abordar se realizarán de manera simultánea en las instalaciones del IGEM. Con imágenes de Joaquín Martínez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y para estrechar los lazos de colaboración entre el gobierno y la academia, así como seguir impulsando el emprendimiento entre sus alumnos y egresados de los titulares del Instituto Yucateco de Emprendedores y de la Universidad Marista, firmaron un convenio de colaboración, así que ante estudiantes, emprendedores y colaboradores del IGEM, Antonio González Blanco dijo que para fomentar el espíritu emprendedor se necesita de todos. El rector de la universidad, Miguel Ángel Baquedano Pérez, por su parte, resaltó la formalización de la alianza, pues en los jóvenes hay talento increíble que se debe aprovechar como sociedad y construir puentes para escucharlos y también para entenderlos. Y mire, le platico que Jimena de Jesús Vázquez Zapata, de la primaria indígena José María Iturraldi Tracones, descubrió desde muy pequeña sus habilidades para realizar cálculos matemáticos. Así que gracias a su afición y gusto por la asignatura, actualmente la pequeña es preparada por profesionales del área para integrarse a la delegación yucateca de la tercera Olimpiada Mexicana de Matemáticas para la Educación Básica 2019. Le cuento más detalles. Junto con ella, 4 niñas y niños de primarias y 7 de secundaria recibieron de la directora general de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Carlota Storey Montalvo, reconocimientos por su sobresaliente participación en los certámenes estatales, donde pusieron a prueba los conocimientos adquiridos en los salones de clase. Y ahora vamos con temas de salud. Si actualmente usted no está disfrutando de los colores de la vida, le invito a que preste atención a la siguiente cápsula. Intralasic, solo para tus ojos. Hola, soy la doctora Isabel La Antigua, cirujano oftalmólogo de Intralasic Mérida. Serán ustedes hoy testigos de cómo ponemos a su disposición la tecnología visual alemana, el equipamiento, nuestras instalaciones, los mejores médicos y sobre todo las cirugías al mejor costo en Mérida. Es por esto y por la recomendación de nuestros pacientes que nos hemos convertido en la clínica líder en soluciones visuales. Acompáñenos. Sin duda, la combinación perfecta en temas de salud visual es, en primer lugar, la tecnología alemana con que contamos en oftalmología. Número 2, nuestras instalaciones que cumplen con los requisitos que exige la Secretaría de Salud. Y número 3, la experiencia médica que va desde el consultorio hasta el quirófano. Es por estos 3 pilares que ha llevado a Intralasic a más de 12 años de experiencia y a tener clínica en varias ciudades del país. Es por ello que si tú que nos estás viendo o algún familiar tiene algún problema de salud visual, agenden en este momento su cita aquí en Intralasic Mérida al mejor costo. La tecnología visual alemana de última generación está ahora a su disposición en Intralasic Mérida, llamando al 196-0000. Además, si es de las primeras 30 personas, recibirá 50% de descuento en su consulta oftalmológica y los estudios de diagnóstico más detallados con equipos alemanes serán sin costo para usted. Llame en este momento al 196-0000 y compruebe por qué Intralasic Mérida es la clínica líder en soluciones visuales. La mejor tecnología visual
al mejor costo de Mérida. El evento más esperado del año llega este 30 de mayo. Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macromóvil Super de la mejor 90.1. Tienes que estar ahí. ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Seguimos con las noticias y mire, la leucemia es el cáncer infantil más común. El origen exacto en la mayoría de los casos se desconoce, pero aquí en Yucatán el 70% de los niños con cáncer que llegan a la Asociación Civil Hogar de Ángeles tienen leucemia. La leucemia es uno de los tipos de cáncer más comunes en los niños y adolescentes. Representa la tercera parte de todos los cánceres infantiles. Se desconoce la causa exacta de la mayoría de las leucemias en niños. Aún así, estudios han revelado que ciertos cambios en el ADN del interior de las células de la médula ósea pueden causar que crezcan fuera de control y se conviertan en células de leucemia. También se considera que pueden estar implicados algunos factores genéticos, como la exposición a ciertos productos químicos o radiaciones, virus, etc. Pero la causa real se ignora. En Yucatán, el 70% de los niños con cáncer que llegan a la Asociación Civil Hogar de Ángeles tienen leucemia. A fin de que la población conozca los principales síntomas de alerta de esta enfermedad, la asociación difunde a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación una campaña en español y en maya para realizar un diagnóstico temprano. Los signos más comunes pues es calentura, es dolores de cabeza, es pues de alguna forma vómitos, una persistencia, una tos. Todos son esos signos de alerta que aunque pues la mamá o el papá detecten que van a la clínica y persiste, pues hay que tomar análisis, hay que traerlos a Mérida, hay que darle continuidad. El diagnóstico oportuno permite curar un 70% de los casos. En los 3 años que lleva la asociación, se han atendido niños de toda la península e inclusive de Belice. Y hemos beneficiado a 238 niños que al asistir a su tratamiento tienen un lugar donde quedarse. Alojamiento, alimentación, transporte, todos los beneficios que les podamos dar como una despensa, como un complemento alimenticio, para que ellos continúen, para que ellos tengan esa oportunidad de terminar su tratamiento. Brindar atención a estos niños tiene un costo. Mensualmente la asociación eroga 230,000 pesos. Por ello es importante que la sociedad se sume a esta labor con donativos en efectivo o en especie. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Continuando con los temas de salud, el sobrepeso es uno de los factores asociados con la diabetes y recibir la noticia de que se padece una enfermedad incurable es un duro golpe a las emociones. La Asociación Mexicana de Diabetes atiende de manera integral a los niños, niñas y jóvenes yucatecos debido a que en 15 años se incrementaría el riesgo de que este sector padezca diabetes tipo 2. Yucatán es segundo lugar nacional con obesidad infantil. El sobrepeso es uno de los factores asociados a la diabetes. Comer bien es una de las soluciones más efectivas para las personas con esta enfermedad, pero toda la gente necesita mantener hábitos alimenticios sanos.
Cuando una persona se entera que tiene diabetes, el impacto emocional es intenso. Por eso en la asociación se brinda atención psicológica. Una persona no puede cambiar sus hábitos si no tiene una experiencia previa positiva. Entonces me tengo que ir hacia atrás para ver qué es lo que ya han cambiado, qué es lo que han modificado, cuándo les ha ido bien y pues decirles que es un proceso que requiere paciencia. Modificar una conducta requiere por lo menos 21 días de estar perseverando, ¿no? Lo más relevante cuando alguien tiene diabetes es cambiar hábitos de conducta que no son saludables y controlar los niveles de glucosa. Tenemos que luchar muchísimo por implantar una actitud positiva en el paciente, porque vienen con mucha negatividad, con mucho enojo, con mucha culpa, sobre todo cuando es diabetes tipo 2 o cuando son los papás de un hijo o una hija con diabetes tipo 1 que son muy chiquititos, ¿no? Entonces se atraviesan las culpas, se atraviesan los miedos. En la Asociación Mexicana de Diabetes del Sureste, las personas reciben asesoría, atención, aplicación de medicamentos y en muchas ocasiones, medicamentos gratuitos. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y cuando una mujer está embarazada, los mitos sobre lo que debe hacer, cuánto debe dormir, qué debe usar e incluso qué se debe comer, todos salen. Pero según especialistas, en este tiempo no hay alimentos prohibidos. La mujer embarazada debe comer el doble, no consumir picante ni mondongo, entre otras creencias, son solo algunos mitos en el embarazo. Pero no hay alimentos prohibidos, aseguró la nutrióloga Janet Vargas Coronado. No hay un alimento prohibido ni un alimento que lo dé todo. Es muy importante respetar las costumbres de las personas y que ellas aprendan a identificar qué alimentos son los que consideran que no son saludables para ellas. Porque al final de cuentas sabemos todos que el consumo de verduras y frutas tiene que ser diario, evitar las cosas procesadas, pero en sí un alimento que se prohíba no existe. Comer por dos en el embarazo es una falsa creencia, pues aunque la mujer embarazada debe asumir el desarrollo del bebé, la ingesta de calorías diarias no debe incrementarse en más de 300 para cubrir las necesidades del feto, es decir, que la clave no está en la cantidad, sino en la calidad de los alimentos. Solo tenemos una boca, así que solo hay que comer por una. Entonces, no, sí es muy importante que vayan con profesionales que los orienten. En cuanto al consumo del picante, que se relaciona con ronchitas en la piel del bebé al nacer, dijo que también es falso. Sí se puede siempre y cuando la mujer no tenga gastritis, no tenga reflujo, porque a veces incluso el tamaño del abdomen por el embarazo hace que la mujer tenga reflujo. Entonces, si comemos chile, pues puede haber un malestar mayor, ¿no? Pero porque vayan a salir ronchitas en el bebé, no necesariamente. En cuanto al alcohol, expresó que no se debe consumir, no solo en el embarazo, sino en ninguna etapa de la vida. Ni embarazada ni nunca, es un producto químico que daña al cuerpo, ¿no? Entonces no vas a dañar un cuerpo, vas a dañar dos. Se menciona que se deben subir en promedio 9 kilos, pero si la mujer inicia su embarazo con sobrepeso u obesidad, puede incluso reducir de peso. Puedes reducir de peso durante el embarazo, incluso eso es beneficioso tanto para ti como para el bebé. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora le platico que abrirán 3 nuevos módulos en el Hospital Regional de Alta Especialidad, uno de ellos dedicado especialmente para las mujeres. El Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán contará con 3 nuevos módulos médicos, uno de gineco-oncología, otro de pediatría oncohematología y uno más de ortopedia, informó su director Alfredo Medina Ocampo. Tenemos ya un proyecto que se llama módulos de algún problema de ortopedia y particularmente queremos comenzar en este mismo año con el módulo de columna específicamente. En el hospital se ofrecen unas 4.500 consultas al año y se realizan 3.500 cirugías, el 90% sin costo. Aunque es un hospital donde la mayoría de los pacientes son enviados de otras clínicas de segundo nivel, también pueden acudir pacientes que no sean referidos por otros nosocomios. Hay acceso a nuestro hospital a través de una preconsulta. Nosotros valoramos de qué se trata médicamente y lo canalizamos. Medina Ocampo visitó el albergue Buena Voluntad que ofrece hospedaje y alimentación a los familiares y pacientes de la clínica. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa.
Y sobre esta misma línea, hoy en día el uso constante de protector solar es indispensable para evitar daños en nuestra salud, pero en el mercado ciertamente hay una gran variedad de estos artículos y cuando llega la hora de elegir, ni siquiera sabemos cuál es el mejor, así que hoy un especialista nos dice cómo tomar la mejor decisión. Usar protector solar en crema o spray reduce entre 98 o 99% la cantidad de rayos solares que llegan a la piel, pero es necesario identificar cuál es el mejor para cada persona. Hay variedad de filtros solares para niños o adultos, con color o transparentes, para piel sensible, con vello, resistente al agua, entre otros. ¿Qué es lo más importante a considerar para elegir un buen protector solar? Lo principal es, más que factor de protección solar, es ver el espectro. Sí, generalmente amplio espectro ya se le llama algo que son rayos UVA y UVB, ¿ok? Pero ahora ya cada vez hay más tecnología, hay nuevos filtros solares que ya hay para otros rayos, que son los rayos infrarrojos y los rayos y la luz visible. Entonces ya serían 4 rayos: rayos UVA, UVB, infrarrojos y luz visible. Entonces ya cubriendo estas 4 gamas, que es lo que más llega a la Tierra, tenemos un filtro solar completo. Esa es una. En el caso de los niños, deben usarse películas solares especiales para su edad. De lo contrario, su piel se oscurecerá. ¿Cuál es el mejor nivel de protección solar que se debe usar? Se puede utilizar para pieles mexicanas, las de nosotros. Un 30 está muy bien, hasta un 50, que es lo que más llega en México. El factor de protección 30 va a proteger 98% de los rayos y el factor de protección 50 ya va a proteger casi 99, entonces realmente la diferencia no es tanta. La frecuencia de los productos debe ser diaria. Si no se expone al sol, 2 veces al día. Si lo está, aplicarse más cada 2 horas. Con el avance tecnológico en el área de la salud, ahora hay protectores solares orales, pastillas basadas en propiedades de algunas verduras y se deben ingerir 20 minutos antes de exponerse a los rayos solares. Proteger la piel del sol reduce las quemaduras y la probabilidad de padecer cáncer de piel. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, las altas temperaturas siguen presentes. En el touch de la semana se prevén hasta 39 grados Celsius para la capital yucateca y en el puerto de Progreso 38. Pero para más detalles, ya lo sabe, como todas las tardes, vamos directamente con el pronóstico del tiempo. Ya estamos en mitad de semana y para este día continuarán las condiciones de cielo despejado en gran parte de la región, así como nublados aislados durante la tarde con probabilidad para lloviznas en el oriente y sur de Yucatán. Las temperaturas se mantendrán en el rango de muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la noche con vientos del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 38 grados y la mínima estará entre los 25. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, enviamos un caluroso saludo a doña Gaby Mo, que nos saluda desde la comisaría de Cauquel. Un fuerte abrazo. Y ahora sí nos vamos directo a la pausa comercial. Quédense con nosotros, es muy breve y enseguida estamos de regreso. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Este 23 de mayo llega la conferencia más esperada del año, Conferexa República de México, presentando a Antonio Rosique, Centro de Convenciones Siglo XXI, Salón Uxmal 5 PM. La Conferexa República de México es presentada por Nissan, Cultur, Hotel Misión Mérida Panamericana. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que sigue con nosotros, justo como le decía, no nos tardamos nada y ya estamos de regreso transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Y mire, cada vez son más los yucatecos interesados en viajar a los Estados Unidos. Fíjese, nada más al año el consulado de esa nación expide 45,000 visas. En el primer cuatrimestre del año se incrementó 10% la expedición de visas a yucatecos, informó la cónsul de Estados Unidos en Mérida, Courtney Beale. Al año, el consulado de Estados Unidos expide unas 45,000 visas a los yucatecos. Tenemos un aumento en comparación con el año pasado de más o menos 10% hasta ahora, este año, pero la espera para una entrevista es más o menos 40 días, por eso siempre pedimos que piensan y anticipan los viajes a los Estados Unidos para tener tiempo suficiente para planear. ¿Cuánto representa este 10%? Pues más o menos cada año hacemos 45,000 visas de la región en el consulado de los Estados Unidos en Mérida. Entonces el 10% es el aumento entre enero y mayo en comparación con el año pasado. La funcionaria informó que estudiantes yucatecos pueden tener acceso a becas en el extranjero. Tenemos varias becas a través del gobierno de los Estados Unidos. El más grande es el Fulbright García Robles beca y hay muchísimos para estudiantes en todo México, pero también contamos con un servicio de Education USA que ayuda a los estudiantes mexicanos que querían estudiar en los Estados Unidos a pedir sus propias becas de las universidades que son mejores para ellos. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa y atención a los jóvenes interesados en ingresar al nivel bachillerato. Este fin de semana se realizarán exámenes de admisión de la UADY. La UADY alista los últimos detalles para el examen de admisión para estudiantes de bachillerato, que se realizará el sábado, informó su rector José de Jesús Williams. El sábado 25 de mayo se llevará a cabo el proceso para seleccionar, para ingresar a bachillerato a nuestras 3 escuelas, ¿no? La preparatoria 1, la preparatoria 2 y la unidad académica de bachillerato interacción comunitaria, ¿no? Y el domingo 26 se va a llevar a cabo entonces ya el proceso para ingresar a las licenciaturas que ofrece la universidad. El domingo 26 se realizará el examen de admisión para el nivel licenciatura. Los estudiantes que aspiran a un lugar en la prepa 1 y 2 es de más de 4,000 jóvenes. Y tenemos un cupo instalado, una capacidad instalada para 3,000. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Tele Yucatán te informa. Y mire, ¿qué le parece esta propuesta? Con lo alarmante que es actualmente la situación del planeta Tierra, de la contaminación y los efectos del cambio climático, 4 jóvenes expertos en diseño gráfico crearon un videojuego que ayuda a cuidar el entorno. Dedicaron 4 horas por más de 1,460 días, miles de pesos y esfuerzo, con el objetivo de diseñar un videojuego que genere conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. 4 jóvenes expertos en el diseño gráfico, programación y aplicaciones móviles colaboran desde hace años en el diseño de Solaris Isling, videojuego para personas de todas las edades. La comunidad indie de videojuegos es muy grande. El que haya juegos de este tipo no es tan grande. Es muy raro el estudio que quiera hacer como un juego con causa social o un juego que deje mensajes.
ya que pues la mayoría lo que quiere es generar dinero de forma rápida y generar dinero pues para seguir haciendo más videojuegos. Dejar un mensaje sobre la naturaleza, sobre la amistad, sobre el daño que el ser humano le ha hecho al mundo y cómo esto afecta inclusive a los más pequeños de la casa. Diseñar un videojuego requiere de equipos de cómputo cuyo precio fluctúa entre los 15 a los 100 mil pesos. Elaborar un videojuego tarda de 4 a 5 años, cuando son cortos, y los más exitosos hasta más de 10 años. El contenido de Solaris Aisling es seguro, contiene valores y genera conciencia ecológica. Es un juego en el que inclusive omitimos la muerte, en el sentido de no querer dar a entender de que vas a morir, pero sí pierdes en el juego. No hay un contenido gráfico que puedas ver algo sangriento o algo sexual, para nada. Es un juego con una temática, como ya mencioné, muy infantil, una temática muy pensada para que puedas jugarlo sin problemas en familia, para que puedan aprender juntos. Así que es un contenido que inclusive puedes dejar a tus hijos que lo jueguen solos sin tu supervisión, ya que no van a encontrarse con ningún tipo de cosas que pueden inclusive encontrarse en internet. La técnica usada para el videojuego es pixel art, una de las más complejas en la industria. Justo ahorita te está explicando que tus poderes están basados conforme al color y un pincel mágico que te acaban de dar. Este pincel mágico lo que hace es darle color a lo que está perdiendo vida. Okay. Todo lo que se ve en pantalla es píxel por píxel, punto por punto. Ya en programación podremos ver cómo optimizar que se repitan cuadros. El equipo viajó a Guadalajara a la Convención Nacional para probar la calidad del videojuego. Ahora esperan conseguir financiamiento público o privado para lanzar al mercado su videojuego y que más familias aprendan de manera divertida a cuidar el medio ambiente. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y justamente hablando de este tema, le platico ahora que impulsan proyectos de emprendedores en Tixcocop. Veamos de qué se trata. Cambiar el chip es más que una simple frase. Es una iniciativa cuyo fin es impulsar el potencial de los jóvenes emprendedores de Tixcocop. Miel, bordados, hamacas, entre otros productos, son algunas de las alternativas que se fomentan en el municipio. Hay que hacer a un lado muchas debilidades entre los jóvenes del municipio que impidieron que trascendieran. Por eso ahora queremos dotarlos de herramientas, señaló el presidente del proyecto, Eddie Lara. Muchísimo potencial. Hay mucho joven y muchas personas emprendiendo, pero con ciertas debilidades que no les ha permitido trascender. Lo que busca Tixco Emprende es dotarles de esas herramientas, de esos medios, para que puedan trascender a desarrollar nuevos productos, acceder a nuevos mercados y que les permitan posicionar sus negocios en una situación diferente a la que hoy viven, ¿no? José Moguel, uno de los promotores de la iniciativa, resaltó que otro de los objetivos es transformar paso a paso a la sociedad. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial, no sin antes enviarle un caluroso saludo a Adriana Blanco, que dice que nunca, pero nunca se pierde Teleyucatán te informa. A la pausa comercial y volvemos. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y le pregunto, ¿había escuchado hablar del Festival de la Calle? Pues le cuento que esta es una actividad de mejoramiento comunitario que se organizó en colaboración con el grupo de vecinos Todos Somos Citia, el Instituto Tecnológico de Mérida, estudiantes de diseño del hábitat de la Universidad Autónoma de Yucatán y por supuesto el colectivo Asambleas Ciudadanas. Más de 180 voluntarios se reunieron para mejorar el Parque Central de Citia y las calles de la comisaría. Y es que esta actividad no es resultado de la ocurrencia de alguna persona, sino más bien es un proceso participativo de 7 meses, donde varios grupos y personas de la comunidad dieron sus opiniones sobre lo que les gustaría que mejore en su comunidad. Además, le platico que en la segunda edición del Festival de la Calle, durante 12 horas consecutivas, decenas de personas donaron de su tiempo y recursos también para intervenir distintos sitios de la comisaría meridana. Se construyó una zona de picnic en el Parque Central, se pintaron 5 cruces peatonales, se colocó señalización horizontal en la zona escolar, la instalación de respaldos para las bancas existentes del parque, entre otras acciones más para beneficio de todos los ciudadanos. Y ahora cambiamos de escenario y ahora nos dirigimos a la Perla del Sur, hasta Tikul, Yucatán, que resalta por mantener su esencia colonial y por supuesto la belleza natural. Ubicado a 85 kilómetros de Mérida, se encuentra el municipio de Tikul, que significa allá quedó asentado, y hoy en día es conocida como la Perla del Sur, localidad donde sobresale la producción de calzado para dama y su alfarería. En la actualidad, con una población de más de 50,000 habitantes, se estima que es uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico de Yucatán. Se le conoce como la Perla del Sur porque durante muchos años sus edificios en general eran completamente blancos, color que resaltaba la belleza natural del municipio. Llegamos al siglo XIX, Tikul empieza a recobrar otra vez, porque le quemaron todo, ¿no? Quemaron la iglesia, quemaron el cementerio, quemaron las casas, toda su imagen, otra vez la pintaron de blanco, Stepes la vio de blanco, ¿no? Y es cuando se le empieza a llamar la Perla del Sur. Pero después de la guerra queda más bonita, entonces ya sí toma el nombre de Perla del Sur. Tikul mantiene su esencia colonial con edificios únicos de su tipo, como el convento franciscano dedicado a San Antonio de Padua. Es el 13 de junio, desde esa época, ¿no?, hasta ahora. Entonces, la gente organiza corridas de toros, y ahorita muy poco, bailes, jarana, ¿no? Tikul tiene, creo, son 6 barrios: Santa Elena, Mejorada, San Enrique, San Román, Santiago, San Juan y Guadalupe. El calzado de dama y las artesanías hechas de barro son el principal motor de producción de este municipio, que tomó fuerza a principios del siglo XX. Son las 2 artesanías que siguen todavía con algunos problemas subsistiendo, ¿no? La artesanía comienza en Tikul pues a principios del siglo XX. Había antes la de casa, ¿no?, la hogareña, pero ya con fuerza a principios del 20. Y por ahí del 30, 35 ya comienza la zapatería a tomar fuerza hasta los momentos actuales, ¿no? El cronista vitalicio de la ciudad, Santiago Gómez y Cámara, presentó hace algunos años el libro Semblanza Histórica de Tikul, la Perla del Sur, donde narra desde el origen hasta el desarrollo económico de este municipio yucateco. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. Y ya que es la hora de la comida y que ya arrancamos con nuestro recorrido en el interior del estado, vamos directo a Tixcocop a degustar unos deliciosos panuchos de huevo. Son únicos y es la gastronomía que identifica a un municipio, una tradición de antojito regional que otras comunidades tienen. Sin embargo, su origen está en el mercado de Tixcocop. Son deliciosos. Los panuchos de huevo, un manjar para el paladar. La diferencia con los demás es simple.
El huevo se coloca dentro de la tortilla junto con el frijol y encima nada más se agrega una rica salsa frita y cebolla roja. Margarita Can y Griselda Lara consideraron que su peculiar sabor casero es el principal elemento que los distingue por generaciones. Son caseros, o sea, todos preparan en la casa, como debe de ser. Por la forma como se hacen los panuchos de huevo. Igual hay de pollo y de carne molida. Mis abuelitos desde hace muchos años que lo trabajan. Nosotros, por ejemplo, en esta mesa somos la tercera generación. Los panuchitos de huevo trascendieron y algunas historias cuentan que gente viaja exprofeso para comprarlos y llevarlos a Cancún, Chetumal, incluso a la Ciudad de México. Los degustaron personalidades del ámbito político, empresarial y artístico, pero su fama se debe a la gente que a diario saborea el antojito. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y a esta hora creo que a todos nos caería bien en la panza unos ricos panuchitos de huevo. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que hoy tiene todo el ingenio que caracteriza a los mexicanos y por supuesto también a los yucatecos. Ahora en su pantalla verá las imágenes de lo que le estoy platicando. Se trata de una moto todoterreno, como ve ahí en las imágenes en su pantalla. Es una moto que pues un yucateco adaptó, que dijo que cuando haya sol, pues tiene la protección. Y cuando de repente nos caigan las fuertes lluvias, pues también por ahí tiene la protección. Está integrado con los espejos como si fuese un mini carrito, pero como ve, es una moto. Así pasea por las calles de la ciudad, protegiéndose y totalmente listo para sortear todos los obstáculos, a todo terreno. ¿Qué tal ve la motocicleta? El ingenio de los yucatecos no tiene límite. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco el favor de su compañía. El día de mañana ya no estaré por aquí, me voy a una misión especial, nos vamos a San Francisco, California, pero estése muy pendiente de las redes sociales en Teleyucatán y por supuesto en de su servidora Livden Ojeda. Estaremos compartiendo todo el contenido, vamos a saludar y a sacar reportajes especiales de nuestros paisanos migrantes yucatecos que se encuentran en esa nación, así que nos vemos hasta la próxima semana. Mi nombre es Livden Ojeda, quédese, esta tarde nos acompañan nuestros compañeros de los deportes. Muy buenas tardes. Del año llega este 30 de mayo, Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara. El Macro Móvil Super de la mejor 90.1. Tienes que estar ahí. ¿Y tú por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán.
Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde estaremos platicando con todos ustedes, por supuesto, el béisbol de la Liga Mexicana. Ayer vaya partido en 11 entradas. Bueno, el equipo de los Sultanes en el Parque Cuculcán se atribuyó el primero de esta serie ante los Reyes de la Selva por pizarra de 3-2. Hasta la 10ª entrada estaban empatados a una carrera y los servidores tuvieron pues gran responsabilidad, por supuesto, en este duelazo de serpentinas, José de Paula y José Samayoa, y al final de cuentas, bueno, pues 2 carreras en el 11º capítulo dio la victoria 3-2 al equipo de los Sultanes de Monterrey ante los Melenudos. Le tendremos todos los detalles en la información del boliche. Hoy oficialmente el primer día de competencias, un total de 72 deportistas de 14 estados participan en esta disciplina, que es la segunda de un total de 8, que Yucatán será sede en el marco de la Olimpiada Nacional 2019. Tendremos puntualmente el reporte del boliche. Más información, por supuesto, hoy también se presentó lo que va a ser un campamento de 4 días de la Selección Nacional Juvenil Mexicana de Natación Artística. Van a estar entrenando en la alberca del Estadio Salvador Alvarado y específicamente el viernes y el sábado estarán presentando rutinas que van a estar practicando, que van a estar ejecutando en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Y en este marco de la visita de la Selección Nacional Juvenil de Natación Artística, platicamos con Nuria Diosdado, quien era la pareja, deportivamente hablando, con la yucateca Karen Achach, y quien hoy día es la capitana de la selección mexicana. Su meta es estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De esto y mucho más estaremos hablando esta tarde. Y antes de irnos a la primera nota, le proporciono las vías de comunicación. El teléfono en el estudio 940-7600. También nos puede localizar en las redes sociales, en Facebook, en la cuenta oficial @Deportes Teleyucatán, en Twitter @Deportes Teleyuc y en el Twitter personal @Mapesports. Arrancamos con el rey de los deportes, el béisbol. Los Leones de Yucatán, bueno, pues protagonizaron gran duelo de picheo ante los Sultanes de Monterrey ayer en el primero en el Parque Cuculcán, pero 2 carreras en la 11ª entrada. En el segundo episodio extra marcaron la diferencia, 3-2. Los Sultanes, el equipo regio, venció a los Reyes de la Selva. El resumen. Con par de carreras anotadas en el 11º episodio, los Sultanes de Monterrey definieron un gran duelo de serpentinas que protagonizaron los abridores José de Paula y José Samayoa y ganaron 3-2 a los Leones de Yucatán la noche de este martes en el Parque Cuculcán. Fue hasta la 4ª entrada cuando la pizarra se puso en movimiento. Aranami conectó doblete, avanzó a la antesala con sacrificio de Ramiro Peña y logró anotar con sencillo de Víctor Mendoza para adelantar a los regios 1-0.
La respuesta melenuda llegó casi de inmediato, logrando emparejar los cartones en el quinto rollo gracias a Jorge Flores, quien se envasó con imparable. Se fue hasta la tercera, tras hits de Héctor Hernández, y llegó al pentágono con batazo de Alex Valdés. Los regios definieron el primero de la serie en la entrada número 11. Víctor Mendoza conectó cuadrangular solitario y Agustín Murillo envió a la goma con doblete a Chris Robertson. En la conclusión del segundo rollo extra, Alan López, quien conectó un triple, acortó distancia para los Reyes de la Selva, pero la tercera carrera fue la última que Yucatán pudo anotar. Héctor La Vieja Hernández, quien bateó de 5-2, se convirtió en el melenudo con más juegos consecutivos en conectar de hit en la última década de los Leones de Yucatán, al llegar esta noche a un total de 19 encuentros. Marco Tobar y Jesse Estrada son los pitchers anunciados esta noche para el segundo juego de esta serie. Por cierto, ayer por la noche el equipo de los Leones de Yucatán anunció la contratación del pitcher Manny Parra, un lanzador zurdo que tiene doble nacionalidad. Nació en California, pero también tiene la nacionalidad mexicana y lo va a estar haciendo como jugador azteca en la Liga Mexicana. Tiene experiencia al haber participado en 8 temporadas en las Grandes Ligas, números redondos, números fríos, 322 juegos participó en la Gran Carpa este zurdo Manny Parra, teniendo pues un total de 29 juegos ganados y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 4.90. Así que nuevo lanzador, pitcher zurdo, Manny Parra con los Reyes de la Selva. Dejamos el béisbol y nos vamos a la actividad de la Olimpiada Nacional. Hoy fue el primer día de competencias de la disciplina del boliche y este es el reporte. Con la participación de 72 deportistas de 14 estados de la República, iniciaron este miércoles las competencias de boliche, segunda disciplina de un total de 8 que Yucatán organizará en el marco de la Olimpiada Nacional 2019. Tenemos 14 estados, atletas son 44 hombres y 28 mujeres. Yucatán tenemos equipo completo varonil, Alejandro Chávez, Fernando Espinosa, Jeremy Granados y Mateo Fernández. Y en la rama femenil tenemos a Desiree Villalobos, Isabela Sosa, Aranza Eresbey y Brenda Junquera. La ceremonia oficial de inauguración tuvo lugar la noche del martes y en la cual estuvo presente Juan Carlos Ortiz en representación de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Bueno, ahorita se echó a andar el evento. Tengo esperanzas, no ha terminado. El día de mañana también. Al rato tenemos el de femenil, tengo esperanzas allí también de medalla y mañana en la rama de parejas también tenemos. Noemí Sánchez Pérez, presidenta de la Asociación de Boliche de Yucatán, recordó que las competencias únicamente durarán 4 días y concluirán el próximo sábado por la tarde, enfatizando que en su proyección de medallas para el estado esperan buenos resultados en las categorías femenil y por parejas. Pues mucha suerte, ¿no? A los yucatecos, por supuesto, a los hombres y mujeres que conforman la selección yucateca de boliche en esta su participación en la Olimpiada Nacional 2019. Antes de irnos a la pausa, le comento que en la actividad del fútbol, los octavos de final de la tercera división 2018-2019, el campeonato. Bueno, pues mañana el equipo Cantera Venados estará afrontando el partido de ida en el Estado de México. 11 de la mañana van a estar jugando, visitando al Unión a Colman FC, jugando, repito, a las 11 de la mañana, mañana jueves, el partido de ida de los octavos de final de la tercera división en el Estado de México, y el encuentro de vuelta será el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Carlos Iturralde. Vamos a estar pendientes ya en el segmento informativo de la tarde. Mañana le daremos cuenta del resultado que arroja esta primera parte, los primeros 90 minutos de este encuentro de los octavos de final de la tercera división. Ahora sí, vámonos a una pausa y regresamos con la información del campamento de natación artística y una entrevista con la capitana de esta selección juvenil mexicana, Nuria Diosdado. Estás, por supuesto, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el 5º año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas.
Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Gobierno de México. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Y ahora vamos a hablar acerca de un campamento. Se presentaron 11 sirenas que conforman la selección juvenil nacional de natación artística. Ellas se están preparando con miras al Campeonato Mundial en Corea la próxima semana y en un par de meses en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Van a estar sosteniendo un campamento de entrenamiento en la alberca del Estadio Salvador Alvarado a partir de hoy hasta el próximo sábado, y del viernes y el sábado presentando incluso rutinas con miras a su participación en los Juegos Panamericanos. Vamos a ver si les parece este reporte. A partir de este miércoles y durante 4 días, la Selección Nacional Juvenil de Natación Artística entrenará en Mérida como parte de su preparación para sus próximos 2 eventos internacionales, el Campeonato Mundial de Corea y los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, según informó en conferencia de prensa Adriana Loftus Jiménez, entrenadora del equipo. Para nosotros es un gusto enorme estar aquí. Como lo comenté hace rato, sentimos que esta es nuestra segunda casa. Y seleccioné Mérida para venir a hacer estos días de entrenamiento, de campamento, en marco también de la Olimpiada Nacional. Entonces vamos a tener estos 2 días de entrenamiento muy fuerte y la Olimpiada Nacional comienza el viernes, ahí tenemos la presentación. Bueno, se pudo combinar muy bien nuestra preparación rumbo a Juegos Panamericanos con la presentación que por primera vez hacemos de las rutinas que tiene la selección nacional. Aprovechando que el fin de semana iniciarán en Yucatán las competencias del nado sincronizado de la Olimpiada Nacional, el viernes y el sábado la selección juvenil mexicana ofrecerá una exhibición de las rutinas que presentarán en los próximos Juegos Panamericanos en la alberca del Estadio Salvador Alvarado. Normalmente Yucatán hemos venido casi cada año a hacer un campamento de 4 o 5 días, hemos llegado a estar una semana. Nos gusta muchísimo el clima, que este clima pues no lo tenemos en la Ciudad de México. El entrenar en alberca descubierta es muy bueno para nosotras. En Corea vamos a competir en alberca descubierta y nosotros en la Ciudad de México entrenamos en una alberca cubierta y nunca es lo mismo entrenar en alberca. Para nosotros es una gran diferencia. En el grupo de las 11 sirenas que a partir de este miércoles entrenarán en nuestra ciudad, destaca la presencia de la yucateca Regina Alférez Licea, quien tras la salida de la hoy regidora de deportes Karen Achach será la anfitriona de la selección nacional. Y en este marco de este certamen de preparación, de este campamento de entrenamiento, platicamos con quien es la capitana de esta selección. Ella pues fue múltiple ganadora de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, y en la última edición de los Juegos Panamericanos en 2015 en Toronto también consiguió la medalla de plata. Se trata de Nuria Diosdado, que bueno, pues está feliz de haber regresado a entrenar a esta ciudad. Vamos a ver si les parece esta entrevista. La capitana de la Selección Nacional Juvenil de Natación Artística, Nuria Diosdado, aseguró este miércoles estar contenta de volver a entrenar con sus compañeras en la alberca Augusto Salias Aúja del Estadio Salvador Alvarado, previo a su participación en el Campeonato del Mundo en Corea, que se realizará la próxima semana. Estamos muy contentas, apenas aterrizadas, pero pues muy felices de estar aquí, ya recibiéndonos con su clima, con el sol que tienen tan delicioso, y bueno, ahorita haremos unos 3-4
4 días de entrenamiento aquí que los vamos a aprovechar, además con la Olimpiada Nacional que se van a presentar, ahora sí que todo el nado sincronizado mexicano va a estar aquí y pues buscamos no solamente presentar nuestra rutina, sino que nos puedan dar comentarios las entrenadoras, las jueces que van a estar aquí, pues para poder tener esa retroalimentación y poderla plasmar dentro de las rutinas. Durante varios años, la jalisciense hizo pareja en competencias internacionales con la yucateca Karen Achach, quien a finales del año pasado anunció su retiro de la selección mexicana para dedicarse de tiempo completo al encargo de regidora de deportes en el Ayuntamiento de Mérida. Sí, por supuesto, la verdad es que ahorita me lo preguntaban y bueno, Karen para mí es como una hermana, duramos muchos años viviendo juntas, en todos los viajes, las niñas del equipo suelen cambiar de cuartos, pero siempre el dueto siempre está junto, entonces el hecho de no tenerla, por supuesto que mueve, que impacta, era un elemento muy importante dentro del equipo, no solo por su técnica, sino por su carácter, su buen humor. A sus 28 años, la medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 tiene 2 metas principales: competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que la proyectarían como la primera mexicana en asistir a 3 ediciones diferentes en la natación artística, y la segunda, ejercer a un mediano plazo su carrera profesional de licenciada en Administración de Negocios. En lo personal, soy licenciada en Administración de Negocios, tengo una maestría en Mercadotecnia, me encantaría poder en un futuro plasmar mis estudios y todo el aprendizaje que tengo dentro del marketing deportivo. Más allá de eso, pues ahora sí que mi meta está puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio, serían mis terceros Juegos Olímpicos, nadie en la historia del nado sincronizado mexicano ha acudido a 3 Juegos Olímpicos, entonces para mí no solamente es hacer historia, sino dejar huella, poder crear, abrir caminos para las niñas que vengan atrás, que se inspiren, que se motiven en ser un día nosotras y poder tomar la batuta de la selección nacional. El deporte está en juego, la información usted ya la tiene. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la noche. Excelente tarde. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los